voy a empezar a grabar ahora. Bueno, igual tome nota. Igual son todas las... Ahora sí con las leyes va a estar todo. Los gases pueden ser ideales o reales. No pudimos grabar lo de Torricelli, ¿cómo era? Sí, lo de las unidades, no pasa nada. En realidad, no, ya sé, me estoy cargando. Después lo hacemos de vuelta, así que no hay problema. No pasa nada. Yo a ver, los gases ideales, tenemos gases ideales y gases reales, ¿ok? Hay tres leyes de gases ideales. La primera es la ley de Boyle y Mariotte. A ver, uno era inglés y el otro era francés. Mariotte tenía la característica que tenía como hobby viajar en globo, ¿sí? Entonces, el estudio de los gases le permitió mejorar la tecnología de los globos. Esa fue la realidad, ¿no? Entonces, era un tipo que tenía mucha guita y tenía como hobby viajar en globo. Entonces, eso le ayudó a mejorar, era un científico aficionado, y bueno, le ayudó a mejorar el viaje en globo. Bueno, ¿qué dice la ley de Boyle y Mariotte? La ley de Boyle y Mariotte dice que a temperatura constante, el volumen es, cambiar de marcador porque el marcador ya no da más, es inversamente proporcional a la presión. Inversamente proporcional a la presión. A ver, en matemática, en tercer año de la escuela secundaria, se suele enseñar lo que es directa e inversamente proporcional. Por ejemplo, si vos tenés dos números A y lo multiplicas por B y esto te da una constante K, estás hablando de inversamente proporcional. A ver, ¿qué consecuencia tiene esto? Si el valor de A crece, el valor de B tiene que decrecer. ¿Para qué? Para mantener el producto y que sea la misma constante, ¿sí? Y la otra, ¿cuál es? Si A disminuye, B aumenta. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el valor de la constante K sea la misma. Entonces, acá vamos a tener que el volumen y la presión son inversamente proporcionales. Por lo tanto, vamos a decir que la presión por el volumen es igual a un valor constante. ¿Qué es constante? La temperatura. ¿Sí? Sí. Ahora, suponete que vos tenés una situación 1 y una situación 2, en la cual la presión de 1 multiplicado por el volumen de 1 es igual a una constante K, que vamos a llamar K1. En la situación 2 vamos a tener una presión 2 multiplicado por un volumen 2 que me va a dar igual a una constante 2. ¿Qué ocurre? Si K1 es igual a K2, te va a terminar quedando que la presión de 1 por el volumen de 1 es igual a la presión de 2 por el volumen de 2. Y esta es la formulita que vos vas a usar para la ley de Boyle y Mariotte.
Bien. ¿Sí? Sí. Nos queda... Presión la podemos Sí, poner como PR o como P, ¿no? Es lo mismo, ¿no? es lo Nos puede mismo, sí, parecer es lo así. mismo. Es más, a mí me vas a ver que a veces escribo PR, a veces escribo P, así que... Es lo mismo, está bien. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Esto se puede graficar, yo siempre se lo doy por si las moscas, que es, si no tenés un gráfico de presión en función del volumen, algo inversamente proporcional, por lo general se dibuja de esta manera, como un arco de hipérbola. ¿Sí? Y como la temperatura es constante, este gráfico recibe el nombre de isoterma. ¿Sí? Ese gráfico Sí. recibe el nombre de isoterma. Bien, vamos a la segunda ley. La segunda ley es... La segunda va a recibir el nombre de ley de Charles. No es Ray Charles. Charles. Casi Gay-Lussac. él. Gay-Lussac. ¿Sí? Ley de Charles Gay-Lussac a presión constante. A presión constante. Bien. A veces no la dan Ahora, como así completo el nombre, ¿no? Aparece ¿cómo? solo como ley de Charles, algunos la dan como solamente ley de Charles, ¿no? O siempre aparece completa No, en así. realidad son los dos. Ah, Charles y Gay-Lussac. Gay-Lussac salía a pasear en globo también, otro más. con Mariotte, sí. Este era un conde que también se dedicaba al vuelo en globo. ¿De Sí, verdad? ¿En exactamente. serio? No es en serio, te lo digo en serio, fuera de joda. ¿Sí? En realidad es llamativo, porque el primer estado de la materia que se estudia realmente es el estado gaseoso. Después se estudia el líquido y el sólido, ¿sí? Después el sólido sobre todo demoró un poco más porque no se sabía cómo estaba formado un sólido, ¿se entiende? Cómo es la estructura cristalina de un sólido, porque la estructura cristalina de un sólido es tener distintos tipos, es un despelote estudiarlo. Yo alguna vez Más lo tuve que complicado, estudiar. ¿no? Sí, es bastante complicadito. Y el líquido también lo estudiaron después que de gases. Lo que pasa es que los líquidos y los gases reciben el mismo nombre, son fluidos, son sustancias que fluyen, ¿se entiende? Claro, Entonces, no entiendo. tienen algunas propiedades que son muy parecidas. Bien, entonces, la ley de Charles Gay-Lussac a presión constante nos dice que a presión constante, a presión constante, a presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Esa es la ley de Charles Gay-Lussac. Y bueno, si el producto de dos números me da una constante y es inversamente proporcional, el cociente entre dos números, A dividido B, y esto me da igual a una constante K, esto recibe el nombre de directamente proporcional. Directamente proporcional. ¿Qué característica tiene algo directamente proporcional? Que si uno de los números aumenta, el otro aumenta. Y que si uno de los números disminuye, el otro disminuye. ¿Sí? Eso es directamente proporcional. Si vamos a leer la ley, el volumen es directamente proporcional a la temperatura para dar una constante K. ¿Quién es la constante ahora? La presión. ¿Sí? La presión. A ver, un ejemplo de esto, ¿sabés cuál es? Ya que estamos hablando de globos.
Viste Sí. que los globos aerostáticos están desinflados, ¿sí? Y para poder inflarlo vos tenés que meterle aire caliente, ¿sí? Entonces eso aumenta el volumen, o sea, a medida que aumenta la temperatura del aire caliente, aumenta el volumen. Pero todo eso está ocurriendo a presión atmosférica. ¿Por qué? Porque está al aire libre. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Cuánto? Entonces, un ejemplo de esto justamente tiene que ver con la ley de Charles Gay-Lussac a presión constante. Por eso te estoy diciendo que este señor se dedicó al viaje en globo y descubrió eso, se le ocurrió eso. ¿Está? Bien. Entonces, nuevamente decimos, si tenemos una situación 1 y una situación 2, si tenemos una situación 1 y una situación 2, donde el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al valor de K1, y una situación 2 donde el volumen 2 sobre la temperatura 2 es igual a K2, y K1 es igual a K2, lo que vamos a llegar a la conclusión es que volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2, y esta es la expresión matemática que vos vas a usar para la ley de Charles Gay-Lussac a presión constante. Por otro lado, el grafiquito, ahora vamos a tener acá vamos a tener temperatura y volumen. Si algo es directamente proporcional, lo que vamos a tener es un gráfico que es una recta. Claro, cuando uno sube, el otro sube, cuando uno baja, el otro baja. Exactamente, muy bien. Y como la presión es constante, como la presión es constante, como la presión es constante, esto recibe el nombre de isobara. Isobara. Sí. Bueno, nos queda la última ley de los gases ideales, que es la ley de Charles Gay-Lussac, pero nada más que esto va a ocurrir a volumen constante. Y la ley de Charles Gay-Lussac a volumen constante nos dice, a volumen constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer acá es borrar la presión, borrar el volumen, y voy a tener que poner presión. Y esto va a ser volumen. Mientras vas copiando te cuento. Ejemplo de esto es la olla a presión. Sí. Viste que la olla a presión es una olla que vos tapás y el volumen se mantiene constante. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando vos calentás el líquido, la comida, lo que sea, cuando aumenta la temperatura, aumenta la presión adentro. Por eso adentro tiene la valvulita que empieza a alargar todo ese vaporcito, ¿sí? Sí. ¿Para qué? Para que no explote la olla. Entonces, la ley de Charles Gay-Lussac, una aplicación es la olla a presión. Bien. Listo. Bien, situación 1. En vez de poner volumen 1 y volumen 2, lo que vamos a poner es presión 1 y presión 2. Y acá, en vez de poner B1 y B2, vamos a poner presión 1 y presión 2. Y ahí tenés la expresión matemática de la ley de Charles Gay-Lussac a volumen constante. Y en el grafiquito, en vez de tener volumen,
vamos a tener presión. Y como el volumen es constante, volumen constante, esto recibe el nombre de isocora. Sí. Bueno, ahora, yo hablé de presión, de volumen y de temperatura, pero no dije nada de cantidad de materia, ¿sí? No hablé nada. Bueno, yo en realidad te lo oculté, pero en realidad cada una de las constantes, por ejemplo, en la primera era temperatura, también era cantidad de materia. En la segunda era la presión, también era cantidad de materia. En la tercera era volumen, también es cantidad de materia. Por lo tanto, vamos a ver lo que se llama la ley general de los gases ideales. Ley general de gases ideales. Ley general de los gases ideales. La ley general de los gases ideales junta a todas las tres leyes, presión por volumen en la ley de Boyle-Mariotte, y yo lo divido por temperatura, voy a tener las dos leyes de Charles-Gay-Lussac. Y todo esto es igual a una constante. ¿Sí? ¿Quién es la constante acá? La cantidad de materia. Cantidad o moles, cantidad de materia. Ahora, si yo tengo una situación 1 y una situación 2, donde tengo presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a K1, y la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2 es igual a K2, si K1 es igual a K2, vamos a tener que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Y esta expresión matemática es la ley general de los gases ideales. O ley de gases combinados, ¿no? Ley de gases combinados. ¿Combinada le pusieron? Sí, sí. Esa misma ecuación, de la misma Nunca fórmula. Nunca la escuché nombrar así. Bueno, puede ser. Sí. ¿Sí? A ver, fíjate qué interesante, porque si vos tenés que la temperatura es constante, vos tachás la temperatura y te queda la ley de Boyle-Mariotte. ¿Te das cuenta? Sí. Si vos tenés presión constante, ¿qué te queda? Te queda la ley de Charles-Gay-Lussac a presión constante. Y si tapás los volúmenes, ahí vamos a poner, te queda la de Charles-Gay-Lussac a volumen constante. O sea, en pocas palabras, con esto, ¿qué te quiero decir? No tenés que saber cómo se llaman las leyes, pero para usar matemáticamente vas a usar esta. Las otras salen solitas en el ejercicio, ¿está? Con esta resumís todo, ¿ok? ¿Sí? ¿Bien? Sí. Bueno, vamos a ver ahora lo que sería la ecuación general de los gases ideales. Ecuación general ecuación general de los gases ideales. Y vamos a arrancar con la ley general de los gases ideales, que dice que la presión por el volumen
dividido la temperatura es igual a una constante. Pero nosotros dijimos que esto es cantidad de materia o moles. Y yo en algún momento te dije que los moles los representamos con una letra N minúscula. Por lo tanto, la presión por el volumen sobre la temperatura va a ser igual a la cantidad de moles. Si yo paso la temperatura multiplicando, me va a terminar quedando que la presión por el volumen es igual a N multiplicado por temperatura. Pero llamativamente, la presión por el volumen nunca es igual a la cantidad de moles por la temperatura. Nunca es igual. Entonces, ¿qué es lo que encontraron? Encontraron el valor de una constante. Ese valor de la constante es la constante R, que ahora vamos a ver qué es. R va a ser la constante de los gases ideales, y R va a ser igual a 0,082 litros por atmósfera sobre Kelvin por mol. Quiere decir que los ejercicios que vos hagas, el volumen lo vas a tener que poner en litros, la presión la vas a tener que poner en atmósferas, la temperatura la vas a tener que poner en Kelvin, y bueno, mol es mol, listo. Sí. ¿Se entiende? Bien. Pero siempre va a ir ese 0,082. Sí, esa es la constante de los gases. Esa es la constante. Bien, ahora, nosotros vimos en soluciones, en un momento determinado en soluciones, nosotros vimos que la cantidad de moles, no sé si te acordarás, era igual a la masa sobre la masa molar. ¿Sí? No sé si te acordás de esa formulita. Quiere decir que yo puedo también expresar la ecuación general de los gases ideales como presión por volumen es igual a masa sobre masa molar por R por T. Y ahora tengo otra formulita más para la ecuación general de los gases ideales. Sí. Por último, si yo paso multiplicando masa molar y dividiendo volumen, es decir, si yo tengo esta expresión, la presión por la masa molar es igual a la masa sobre el volumen por R por T, nosotros esto lo conocemos como densidad, ¿sí? Por lo tanto, la presión por la masa molar del gas va a ser igual a la densidad del gas por R por T, y esta va a ser tu tercera expresión de la ley general de los gases ideales. Sí. Bien. Bueno, esto sería ecuación general de los gases ideales y se aplica tanto las anteriores como esta para un solo gas. Esto se aplica para un gas. ¿Sí? Esto se aplica para un solo gas. Ahora lo que vamos a ver nosotros, y es lo último de teoría, perdón que sea tan larga la teoría, pero bueno. Y bueno, pero es así. Es lo que hay, no hay otra historia. Lo que vamos a ver ahora es ley de las presiones parciales de Dalton. Ley de las presiones parciales de Dalton. Te comento un poquitito. Dalton, de la palabra de Dalton viene la palabra daltonismo, porque él era daltónico. Él era daltónico, ¿sí? Y como veía que él veía de otra manera totalmente diferente al resto de las personas, él se dedicó una parte de su vida a estudiar por qué le pasaba eso.
De hecho, cuando él muere, dona sus ojos para que un amigo científico se dedique a ver si Continúa a estudiarlo. estaban los ojos. Y se dieron cuenta que no estaba el problema en los ojos. Se logra detectar de que el problema del daltonismo, cuando se descubre el tema del ADN, de los genes, tenía que ver con una malformación genética. ¿Sí? Por eso el tema del daltonismo. Y es más, Dalton fue el que creó el primer modelo atómico de la era moderna, ¿sí? Porque lo que es el átomo ya se conocía, se especulaba con una existencia de algo muy pequeño que era el átomo. De hecho, la palabra átomo significa sin partes, o sea, sin división. Que bueno, obviamente que después se cambió, se vio que había protones, electrones, bla, 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 bla. Y el amigo Dalton fue el primero que habló sobre átomo en la era moderna. Mira. También habló sobre la ley de presiones parciales. ¿Y qué es la ley de presiones parciales? Yo te dije de que todas las leyes anteriores eran para un gas. Ahora, suponete que vos tenés, dentro de un recipiente cerrado, tenés un gas A y tenés un gas B. ¿Qué es lo que ocurre? Tampoco te dije, porque eso sí va a aparecer en el video, que cuando vos tenés un gas encerrado, las moléculas y los átomos se andan moviendo libremente ahí adentro. Chocan entre ellos y chocan con las paredes de los recipientes. El número medio de choques contra las paredes es la presión. ¿Se entiende? Es la presión. Sí. Ahora, si vos tenés dos gases, sin importar el tamaño de la molécula, porque al modelo cinético molecular, que así se llama, no le importa el tamaño de las moléculas, para él son todos pelotitas del mismo tamaño, algunos choques lo va a dar el gas A y algunos choques lo va a dar el gas B. Por lo tanto, la presión parcial de A más la presión parcial de B me va a dar igual a la presión total de los gases dentro del recipiente. Y esta es la ley de las presiones parciales del tío Dalton. O sea, es la suma de las presiones de los gases que aparecen ahí. Exactamente. Va a ser la suma de los gases que aparece ahí. ¿Ok? Ahora, fíjate qué interesante, porque uno puede decir, según la ecuación general de los gases ideales, que la presión de A por el volumen del recipiente, porque eso está en un recipiente, va a ser igual a la cantidad de moles de A multiplicado por R, multiplicado por la temperatura. La temperatura va a ser tanto igual para A que para B, porque están los dos en el mismo recipiente. Si yo despejo presión parcial, la presión de A me va a terminar quedando la cantidad de moles de A multiplicado por R, multiplicado por T, dividido el volumen. Si voy al B, la presión de B por B de volumen va a ser igual a la cantidad de moles de B por R por T. Por lo tanto, la presión de B va a ser igual a la cantidad de moles de B por R por T sobre el volumen. ¿Sí? Entonces, yo puedo escribir también que la presión total por el volumen va a ser igual a la suma de los dos N de A más N de B. Todo esto me va a dar la cantidad de moles totales multiplicado por R por T. Por lo tanto, la presión total va a ser igual a la cantidad de moles totales por R por T dividido B. Y esto lo podés escribir acá. Podés reemplazar y decir, la presión de A va a ser la cantidad de moles de A multiplicado por la constante de los gases por la temperatura del recipiente dividido el volumen, más la cantidad de moles de B por R por T dividido el volumen, y esto va a ser igual a la cantidad de moles totales por R por T sobre el volumen. ¿Sí? Y esta también es una expresión de la ley de presiones parciales de Dalton.
Ahora, me quedaría explicarte lo que es fracción molar. Fracción molar. La fracción molar es una unidad de soluciones. ¿Cuál es la que se llama ley de Avogadro? No. Fracción molar es una unidad de concentración de soluciones. No, pero dentro de las leyes que vimos. ¿Falta esa, la ley de Avogadro? No, la de Avogadro es que en un recipiente que se encuentra a igual condiciones de presión y temperatura, sí, el número de partículas es el mismo, ¿sí? Ese gas, esa ley, lo que permitió determinar es el valor del número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23, que es un mol. ¿Se entiende? La ley de Avogadro en realidad la vamos a usar para otra cosa, que después en un ejercicio te voy a mostrar bueno. que tiene que ver con eso, ¿sí? Fracción molar es una unidad de soluciones. ¿Por qué? Porque estamos viendo, en este caso, las mezclas de gases son soluciones gaseosas. El aire es una mezcla de gases, o sea, una solución de gases, ¿sí? Entonces, la fracción molar, que la vamos a simbolizar con una letra X, es igual, la fracción molar de A va a ser igual a la cantidad de moles de A dividido la cantidad de moles de A más la cantidad de moles de B. La fracción molar de B va a ser igual a la cantidad de moles de B dividido el número de moles de A más la cantidad de moles de B. ¿Sí? ¿Qué te va a indicar la fracción molar? La fracción molar te va a indicar el porcentaje del gas en la mezcla. Vas a ver que los valores que toma la fracción molar, están entre 0 y están entre 1. Por ejemplo, una fracción molar que sea 0,2 te está indicando que ese gas está en un 20% en la mezcla. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, lo último de la teoría de gases es esta, de gases ideales, ¿no? Gases reales tienen un montón de cositas que no se ven. Es lo siguiente. Si yo tengo un gas que está en un cierto porcentaje y la presión parcial es una parte de la presión total, uno podría decir que si yo tengo la presión total multiplicada por la fracción molar de un gas, me va a terminar dando el valor de la presión parcial de ese gas. Si del 100% yo tengo un porcentaje, me va a terminar dando ese porcentaje de presión. Lo mismo va a terminar pasando con la presión total multiplicado por la fracción molar de otro gas, me va a terminar dando la presión parcial del gas, de ese gas. Y me había olvidado de decirte que la suma de las fracciones molares, Es así da 1, ¿no? te va a dar 1. Eso me olvidé de contártelo. Claro, porque si yo tengo el porcentaje de cada gas, la suma me tiene que dar el 100%. Por eso da entre 0 y 1. Y ahí tenés toda la parte teórica de gases ideales. ¿Sí? Sí. Bien, bueno, vamos a... ¿Vos tenés guía de esto ya? Sí, yo te pasé de ejercicios. Ah, me la pasé. Pará. Fíjate. ¿Me lo mandaste por mail? Sí. Bueno, pará que lo miro, lo busco y vamos a hacer, aunque sea, algunos ejercicios de los primeros para que veas cómo se trabaja con esto. Bueno.
¿Lo tenés? Si no, te lo reenvío. Acá está, no, para que justo se me fue para abajo. Acá está, clases doc. El que dice ejercicio, pero no sé si no te mandé. No, acá están la teoría. Calcular la temperatura de una masa de gas que contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas por decímetro cúbico y ejerce una presión de una atmósfera. ¿Considera usted que en estas condiciones el decímetro cúbico es el volumen molar del gas? Justifique su respuesta. Bueno, no, este es el 2. Vamos al 1. Si se tiene un volumen de un gas a 0 grados centígrados, calcule la temperatura bien. Entonces, vamos al primero. A ver, los ejercicios estos que te van a dar son complicaditos. Lo que yo voy a hacer es darte ejercicios un poquito más fáciles para que vos los puedas trabajar. ¿Está? Tranquila. ¿Por qué? Porque son ejercicios un poquito complicaditos tipo matemático. El primero, para arrancar con un ejercicio complicado, vamos a arrancar con algo más fácil, para que lo entiendas. ¿Sí? Entonces, aguantame un touch que voy a buscar en mis guías. Material 2020. Gases. Vamos a poner gases. Gases. Día 1. Te lo leo el ejercicio, yo después te mando la guía, quédate tranquila para que lo veas. Dale. Indica, ¿cuál es el volumen que ocupará 2,4 moles de una sustancia en estado gaseoso? Hay que calcular el volumen. Yo lo que suelo hacer es esto. Dibujo un cuadradito, un recipiente, y me dice que tengo 2,4 moles, 2,4 moles de ese gas a una temperatura de 127 grados centígrados, 127 grados centígrados, y la presión es la presión normal. Habíamos dicho que la presión normal es una atmósfera. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? El volumen del recipiente. Bien, la historia es la siguiente, me dan moles acá. Entonces, si a vos te dan moles, vos lo que tenés que hacer es P por B es igual a N por R por T. Porque te están dando moles, o sea, la ecuación general de gases ideales tenés que buscar. Lo que tenés que recordar que R se mide en litros por atmósfera sobre Kelvin por mol. Por lo tanto, a la temperatura va a haber que sumarle 273 grados. O sea, esto te va a terminar dando 400 Kelvin, ¿sí? Sí. Esa es tu temperatura. Entonces, vos lo que vas a hacer es presión por volumen es igual a N por R por T. Tu incógnita es el volumen. Entonces, el volumen va a ser igual a N por R por T sobre la presión. N... despejaste nada más, pasaste la Claro, P abajo y listo. Los ejercicios de gases por lo general son muy simples, salvo lo que te dio ella, que hay que pensar. Salvo que tenés que saber. ¿Sí? Por eso decidí arrancar por esto, 2,4 mol, lo voy a multiplicar. Yo lo que tengo por costumbre es trazar una línea y poner 0,082 litros por atmósferas y debajo de la línea pongo Kelvin por mol. Sí. La temperatura son 400 Kelvin. 400 Kelvin. Y la presión es una atmósfera. Atmósfera se me va. Kelvin con Kelvin se me va. Mol con mol se me va. Y el resultado me quedan litros. Y digo... por el volumen. Ahí está, sí. 2.4 por 0.082 por 400 me va a dar 78,7.
78,7 litros. Eso es lo que tiene de volumen el recipiente. ¿Se entiende cómo es? Sí. Vamos a otro. Vamos a otro. Ejercicio número 2, por ejemplo. Determine la masa de metano. Ejercicio número 2. Yo tengo un recipiente. Hay que determinar la masa de carbono e hidrógeno 4 contenida en un recipiente de 6 decímetros cúbicos. Esto va a ser el volumen, 6 decímetros cúbicos. Acordate que es lo mismo que decir 6 litros. ¿Sí? 6 litros. Que ejerce una presión de 800 milímetros de mercurio. La presión es 800 milímetros de mercurio. 800 milímetros de mercurio, ahora lo vamos a pasar a atmósferas, a una temperatura de 27 grados centígrados. Temperatura de 27 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, primero, una atmósfera va a ser equivalente a 760 milímetros de mercurio. Milímetro de mercurio con milímetro de mercurio se me van. Y 800 dividido 760, esto me va a dar 1,05. 1,05 atmósferas. 1,05 atmósferas. Luego, la temperatura hay que pasarla a Kelvin, o sea, hay que sumarle 273. Y esto te va a dar 300 Kelvin. El tema es el siguiente. A mí me están pidiendo la masa. Y para calcular la masa, vos tenías que la presión por el volumen es igual a la masa sobre la masa molar por R por T. Me está faltando la masa molar. Entonces vamos a tener que calcular la masa molar del metano, que es carbono e hidrógeno 4, y va a ser la del carbono 12 gramos sobre mol. Más 4 veces la del hidrógeno, que es 1 gramo sobre mol. Esto nos va a dar 16 gramos por cada mol. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestra incógnita es la masa chiquitita. Vamos a pasar la masa molar multiplicando y R y T dividiendo. Entonces me termina quedando que masa chiquitita es igual a P por B por M mayúscula sobre R por T. La presión es 1,05 atmósferas. Recordá, yo suelo hacer una rayita larga para dividir numerador de denominador. Sí. Volumen, 6 litros. Volumen, 6 litros. La masa molar son 16 gramos por cada mol. La R es 0,082 litros por atmósferas sobre Kelvin por mol. Y la temperatura son 300 Kelvin. Kelvin con Kelvin se va, mol con mol se va, litro con litro se va, atmósfera con atmósfera se va, y me queda la unidad de masa, que son gramos. Entonces, 1,05 multiplicado, me cambió la pila, 1,05 por 6 por 16 igual, dividido, abro paréntesis, 0,082 4,09. O 4,10, ¿no? 4,10, claro, 4,10. 4,10 gramos. 4,10 gramos. Excelente. Bien.
Vamos a hacer un ejercicio, que creo que lo tengo ahí, pero no me acuerdo de número, que es el siguiente. Vamos a calcular el volumen de un mol de un gas, cualquier gas, en condiciones normales de presión y temperatura. Sí. Bien, entonces, ¿cuáles son las condiciones normales de presión y temperatura? La temperatura dijimos que es 273 Kelvin y la presión es 1 atmósfera. Entonces, como es de cualquier gas, a mí no me interesa ni la masa molar, ni me interesa la masa chiquitita, sino me interesa que tenga un mol. Entonces digo, presión por volumen es igual a cantidad de moles por R por T. Mi incógnita es el volumen, voy a pasar la presión dividiendo. Volumen va a ser igual a N por R por T sobre la presión. Sí. N es un mol. Voy a trazar la línea. R es 0,082 litro por atmósfera sobre Kelvin por mol. La temperatura es la temperatura normal, 273 Kelvin. Y la presión es 1 atmósfera. Atmósfera con atmósfera se va, Kelvin con Kelvin se va, mol con mol se va, y esto me va a terminar dando un volumen de 22,4 litros. Quiere decir entonces que un mol de cualquier gas en CNPT ocupa un volumen de 22,4 litros. Y esto es una constante. O sea, que siempre va a ser así. Exactamente, exactamente. Y de acuerdo al ejercicio número 2 de tu guía, el ejercicio número 2 de tu guía dice, calcule la temperatura de una masa de gas. A ver, el ejercicio 2 de tu guía te dice, calcula la temperatura ejercicio 2 de tu guía te dice, calcula la temperatura de un gas que contiene 6,02 por 10 a la 23 partículas, y esto vos sabés que es un mol. Sí. Esto es un mol, ¿sí? Eso es un mol. Por decímetro cúbico, es decir, vos tenés un decímetro cúbico, un litro, un decímetro cúbico que es un litro, ¿ok? Sí. ¿Considera usted que estas condiciones de un decímetro cúbico es el volumen molar? Y sí, porque vos tenés volumen molar, el volumen molar es el volumen de cualquier sustancia ya sea gaseosa, sea sólida, sea líquida, en un mol. ¿Qué hay en un mol? ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser el volumen molar entonces de esto? El volumen molar va a ser 1 litro sobre mol.
1 litro sobre mol, y ejerce una presión de 1 atmósfera. Y esto tiene una presión de 1 atmósfera. 1 atmósfera es la presión. Entonces, La incógnita ahí es T, ¿no? la temperatura, Sí. bien. Pero fíjate qué interesante, Sí. porque ahora nosotros sabemos que presión por volumen es igual a N por R por T. Si yo paso el volumen dividiendo N sobre B por R por T, esto lo voy a llamar volumen molar. Volumen molar. ¿Por qué pasó la B solamente dividiendo a la N y no a todos? Porque justamente lo divide a todos, pero yo lo restringo a la N para poder después decir que la presión es igual al volumen molar multiplicado por R por T. ¿Te das cuenta? Yo lo restringo para que N sobre B te dé volumen molar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vos podés hacer, mirá, vos podés tener 3 por 3, no, 3 por 4 por 5 dividido 2. ¿Sí? Esto se puede escribir de distintas maneras porque la multiplicación y la división son asociativas, conmutativas, perdón. Es decir, yo puedo hacer 3 medios multiplicado por 4 por 5, si quiero. Me va a dar lo mismo. También puedo hacer 3 por 4 medios por 5. Me va a dar lo mismo. También puedo hacer, por eso te digo que es conmutativa. O sea, vos la podés cambiar, si querés. Acá estamos haciendo asociatividad, porque estamos asociando una parte y estamos cambiando de lugar, por lo tanto es conmutativa. 3 por 4 lo puedo hacer dividido 5 multiplicado por 5 medios. Por eso lo que hice fue la B, en vez de ponerla dividido para todos, dividiendo N. Me va a dar lo mismo. Y eso lo voy a reemplazar por el volumen molar. ¿Ok? Entonces, vamos a la historia esta. Tenemos la presión, tenemos que hallar la temperatura. Quiere decir que temperatura va a ser igual a presión sobre volumen molar multiplicado por R. La presión es 1 atmósfera. El volumen molar dijimos que es 1 litro por mol. 1 litro por cada mol. Y R es 0,082 litro por atmósfera sobre Kelvin por mol. Temperatura. Y fíjate, litro está multiplicado. A ver, litro por mol. Y acá tengo... No puedes, ¿cómo simplificas? No puede ser, no puedo simplificarlo, claro. Para que acá hice cagada. No, acá está mal, mirá. Acá hice el lío, che. Acá hice el lío, mirá. Lo que hay que pasar dividiendo es la presión y lo que hay que pasar dividiendo es la cantidad de moles. ¿Por qué? Porque el volumen es el volumen de cualquier sustancia que hay en un mol. Por lo tanto, me va a quedar que volumen sobre cantidad de moles es R por T sobre presión. Y ahora sí, esto es volumen molar. Entonces me quedaría que el volumen molar es igual a R por T sobre presión. ¿Te das cuenta por qué sirve poner las unidades? Porque a veces uno comete un error, porque esto no lo hago todos los días, y a veces uno se olvida todas las definiciones. Claro, y ahí te sirvió para darte cuenta. Exactamente, entonces tenemos que... Entonces, la N de moles pasaría para el otro lado dividiendo. Dividiendo el volumen.
Y la presión Y pasa... la P también, La pasa P para el otro lado. T. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Ahora sí, voy a tener 0,082 litros por Pará, y el volumen atmósfera. molar es B sobre N. B sobre Exacto, N. porque lo dice acá la definición, volumen de cualquier sustancia que hay en un mol, o sea, los litros, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, metros cúbicos por mol. Sí. Sobre Kelvin por mol multiplicado por la temperatura que tengo que calcularla. Esa es la que la incógnita. Sí, y esto lo voy a dividir por una atmósfera. Pero a su vez, el volumen molar dijimos que vale un litro por cada mol. Y ya vamos a hacer acá, antes de hacer el despeje, vamos a hacer lo siguiente. Mirá, cuando vos tenés una igualdad, y de este lado de la igualdad, una unidad está dividiendo, y del otro lado de la igualdad está dividiendo, vos ya las podés simplificar. Ah, bien. Acá, fíjate, atmósfera con atmósfera se están multiplicando y dividiendo del mismo lado de la igualdad. Y luego, litro está multiplicando acá y litro está multiplicando acá. Entonces, ¿qué voy a pasar? ¿A qué me termina quedando? 0,082. 1 sobre Kelvin lo voy a multiplicar por la temperatura. Y todo esto va a ser igual a 1. ¿Se ve? Sí, el uno que te quedó allá, que simplificaste con el mol. Exactamente, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? La temperatura va a ser 1 sobre 0,082, 1 sobre Kelvin. Obviamente que el Kelvin va a pasar para arriba. Y vamos a hacer 1 dividido 0,082, y si no me equivoco, esto da 20. 1 dividido 0,082, esto da 12,2 Kelvin. 12,2 Kelvin. La K de abajo la pasaste para el otro lado, ¿no? Claro, para que te porque quede 12,2. fíjate qué es lo que te queda. Te queda un 1, arriba Sí. te queda un 1. Abajo te queda un 1 y te queda el Kelvin. Es un número dividido una fracción. Sí. Que a vos te deben haber enseñado que cuando vos tenés dos fracciones que se dividen, lo que está arriba queda como está y lo que está abajo se da vuelta. Ah, ahí está, ahí quedó claro. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Quedó la K sola. Sí. Y ahí quedó Kelvin. Bueno. A ver, ¿era el volumen molar lo que tenías acá? Sí. ¿Calculamos la temperatura? Sí. Es un poquitito más complicado de lo que yo te venía dando. Sí. ¿Te cuenta? ¿Sí? Bueno. Paramos acá. Dale. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo te voy a mandar la clase de hoy y voy a chumear los ejercicios tuyos de gases. Sí. Y la clase que viene los hacemos todos. Creo que tengo algunos más que ayer practicamos, algunos, así que me voy a fijar si creo que son distintos a los que te pasé, así que te los mando por Bueno, mail. si tenés, mándmelos, dale. Y... Sí, mándamelo. A ver cuántos son, porque no mire cuántos son. Y esos son como, no me acuerdo, creo que 10 por lo menos, porque hay una guía arriba. Son 10. Sí, ¿no? Son 10. ¿Sabés lo que voy a hacer? ¿Cuándo nos vemos? ¿La semana que viene? Y sí. Bien, Sí, lo más probable creo que el lunes, ¿no? ¿Puede ser el lunes? El lunes, sí, el lunes nos estamos viendo, sí. Bueno, escúchame. Para antes del lunes, yo lo que voy a hacer es un video con los ejercicios estos resueltos. Así que ya te lo mando a vos. Digo, mira, este es resuelto. ¿Qué es lo que estoy haciendo con la otra chica particular? La otra chica me está mandando las guías, yo se las resuelvo, se las mando, que las mire, y en clase practicamos otros ejercicios. Buenísimo. Si surgen dudas de algún ejercicio, dale. Tengo duda en tal ejercicio, no te entendí lo que hiciste y me lo preguntás. Ah, buenísimo. Dale, eso está práctico. Estoy haciendo lo mismo con otra chica, estoy haciendo lo mismo que está viendo biofísica otra chica, estoy haciendo y está resultando bárbaro. ¿Para qué? Para que en clase practiquemos ejercicios diferentes a estos, tengamos más práctica, explicamos algo de teoría, ¿sí? Ya vendría la parte de redox. Sí. Que redox lo que voy a tener que explicarte es lo que es número de oxidación, todas las reglas de número de oxidación,
para que vos puedas identificar los números de oxidación en la reacción. ¿Se entiende? Exactamente. ¿Está? Sí, sí. Bien, Sí, sí. bueno, eso lo vamos a ver la próxima clase como teoría. ¿Ok? Perfecto. Bueno, Sí, Roxana. de redox, mira, te digo para que sepas nada más. Bueno, el número de oxidación y método de ion electrón, ¿puede ser? Sí, ion-electrón. Sí, y ecuaciones. Y en ecuaciones, sí, exacto. Bien. No dijo en medio básico, en medio ácido, eso no dijo nada, ¿no? No, no sé, capaz que sí, yo Bueno, no lo casé, bueno, pero o capaz si que no querés lo vieron después, todavía. yo si ¿Y después querés qué ya, va a dar? ¿eh? ¿Y después qué va a dar? ¿Qué va a dar después? Y después, bueno, vimos ayer esto, redox, y ya casi terminamos, ácido base y, ¿cómo se llama el otro? ¿Orgánico? ¿Orgánica? ¿Química orgánica van a ver? Arrancamos Ah, eso. Creo que ese ya es el bien, último tema. bien. ¿Y cuándo rendís? Y si no me equivoco, calculale más o menos 10, 12 de noviembre, por ahí, esa Ah, fecha. bueno, tenemos todavía tiempo. Ahí Bueno, tengo bien. el segundo parcial y después ya los días tengo el final. Ok, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es Espero meterle poder. pata, es meterle pata a esto. ¿Para qué? Para que nos detengamos en química orgánica, porque química orgánica depende de lo que ella te termine dando, que yo calculo que te va a dar alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, cetonas, aldehídos, ácidos carboxílicos, ésteres, éteres, calculo que lo básico, aminas, va a ser lo que te va a dar. Es grosso, ¿Pero eso es es más grosso. teoría o es práctica también? Es más práctica que teoría. Ah, Es ay, más Dios. práctica que teoría. Es como los nombres de inorgánica que no vimos, ¿sí? Pero aplicado a la orgánica. Esto sí te los voy a dar, ¿está? Porque también seguramente ella lo que te va a explicar es lo que es la isomería, ¿entendés? Mm, ¿Entendés? Isomería estructural, isomería óptica. Por ejemplo, a ver, la glucosa sí, tiene dos formas. Para que vea, sí, sí. se me secó la garganta. La glucosa tiene, y los aminoácidos, ahí está, tiene dos formas de presentarse en la naturaleza, dextro y levo. Dextro es que desvía la luz hacia la derecha y levo que desvía la luz hacia la izquierda. Los aminoácidos que nosotros absorbemos son todos de la forma levo, ¿sí? Mm, Y los dextro no los absorbemos. Sí las plantas, nosotros no. Entonces, por lo menos la idea, y es más, hay sustancias que tienen la misma estructura, nada más que uno es levo y otro es dextro, y por ahí, en forma dextro es un compuesto bárbaro, espectacular, que hace bien, y de la otra forma es un veneno. ¿Se ah, mira. entiende? Sí, Sí, hay sí, sí, sustancias sí. que son así, dependiendo de cómo desvía la luz o cómo es la estructura, puede servir como por ahí como un medicamento o como un veneno. Es muy Sí, la loco. verdad que sí, la Por verdad que eso te sí. digo, y la química orgánica ustedes van a necesitar porque el año que viene vos tenés de vuelta química. Y ahí vas a ver biomoléculas. ¿Se entiende? Claro, claro. Entonces, vas a ver biomoléculas, si no tenés química orgánica, ¿cómo vas a saber qué Sí, es un lípido, por ejemplo? ¿Se entiende? claro, claro, claro. ¿Está? Sí, 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 todo Así que de la mano de todo. eso lo quiero ver bien para que lo tengas bien. Dale, Bueno, perfecto, dale. dale, Entonces ahora te nos paso vemos lo de el lunes. gases que tenga y nos vemos el lunes. Y Ok, pasame lo que vos chau, que esté pasando. dale, 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 chau, nos chau, nos vemos, vemos. gracias. Chau, Chau, chau. chau.